todos, ¿cómo andan? Espero que estén disfrutando el taller. Bueno, mi nombre es Mica Parlato, no sé si vinieron al taller pasado, pero bueno, me presento no por si alguno de ustedes no estuvo. Eh, Continuando un poquito de lo que expliqué sobre modelos biológicos y el uso de ZebraFish en ciencia, hoy les voy a contar algo un poco distinto a lo que conté el taller pasado, pero aplica a la misma gama del uso de ZebraFish en ciencia. Es algo un poquito más ambiental, pero bueno, espero que les guste y ahí les voy a compartir la pantalla. Avísenme porfa si se ve mi pantalla. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, yo lo que les voy a contar hoy es el efecto de los nanoplásticos y su acumulación en el páncreas de los peces cebra. Como sabemos, hoy en día la acumulación y producción de plásticos se está acumulando mucho en los cuerpos de agua y sus efectos sobre el ambiente están siendo cada vez más difíciles de estudiar debido a que estos plásticos, a partir de su erosión, están formando nanoplásticos y microplásticos. ¿Alguno sabe qué son los nanoplásticos? Pueden abrir el micrófono, ¿eh? Y por el nombre serían pedazos de plástico tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. Bueno, sí, muy bien. Sí, las nanopartículas de plástico se originan a partir de la erosión de los desechos de plástico, a partir de los contaminantes de los cuerpos de agua, como son el plástico, esto sea por la radiación UV, como vemos acá en la imagen, y por la acción de las bacterias del agua. Las nanopartículas de plástico pueden interactuar con la membrana plasmática de las células y mediante la generación de estrés oxidativo, falta de regulación del metabolismo y una respuesta inflamatoria, pueden afectar los procesos metabólicos del pez. Acá tenemos un poquito de los efectos que se obtuvieron en este estudio. Acá hay que tener en cuenta varios puntos claves. Primero que nada, se usaron partículas de poliestireno, que es un plástico, fluorescentes, para poder ver los órganos target donde se dirigían estas partículas, porque la idea es estudiar su efecto y su acumulación en el páncreas del pez. Por otro lado, se midieron parámetros como la actividad y la gluconeogénesis. Por ejemplo, la actividad se midió a partir de la comparación de un pez wild type y hiperglucémico y un pez hipoglucémico que estaba mutado en un gen llamado PCK1, que es el fosfonol piruvato carboxilinasa, que es un gen muy referente de la gluconeogénesis, que ahora les voy a contar un poquito más de eso. Pero más que nada se indujo la acumulación de los nanoplásticos en el páncreas de ese pez para generar un cuadro de hipoglucemia y así comparar el cuadro de hiperglucemia y el de hipoglucemia y ver qué efectos tenía sobre la actividad del pez, midiendo cuánto se movían los peces en los distintos ciclos de luz y oscuridad. Después tenemos una suba en la gluconeogénesis, que bueno, se midió por el receptor que les contaba recién, que es el PCK1. Este se hizo transgénico agregando un bioluminiscente para poder detectar su actividad. Y por otro lado se midieron los niveles de cortisol y glucosa. Bueno, acá podemos ver los nanoplásticos en el pez. Se aprovechó mucho que las larvas de zebrafish algunas veces son transparentes, entonces esto nos permite estudiar mucho más fácil algunos fenómenos que por ahí en otros peces no. Sin dejar pasar esto, quería preguntarles si alguno sabe lo que es el cortisol. ¿Alguno? ¿Alguna idea? ¿A qué se parece, chicos? ¿A qué molécula se parece? Bueno, yo les cuento, si quieren. Como pista, Martín se los mencionó algo parecido antes. Claro, sí. Sí, a los ¿Un esteroides. esteroide? Sí, muy bien. Bueno, el cortisol, más que nada para explicarles a grandes rasgos, juega un papel central en una gran variedad de procesos biológicos, incluyendo, por ejemplo, la respuesta inmunitaria, intermediarios del metabolismo y el comportamiento. Cuando hay niveles de estrés alto, aumentan los niveles de cortisol. Y en condiciones de estrés, estos actúan sobre los receptores intracelulares
de glucocorticoides. Pero cuando no hay condiciones de estrés en la célula, estos actúan sobre los mineralocorticoides. Bueno, más que nada quería decirles que también el aumento de estrés y obviamente del cortisol puede generar alteraciones en el comportamiento del pez y principalmente en la locomoción del pez. Bueno, acá les quería mostrar algunas de las mediciones que se hicieron en este estudio, donde acá está un poco lo de la actividad que les comentaba antes. Acá la línea negra es el control, digamos, los wild type, o sea, los peces sin modificaciones en hiperglucemia, y tenemos los expuestos a nanoplásticos en condiciones de hipoglucemia. Y acá registramos, bueno, este es el periodo de aclimatación, pero acá en los ciclos de luz y oscuridad, o sea, detectamos una mejora o un aumento del movimiento de los peces, lo que podría relacionar la hiperglucemia con el aumento de la actividad del pez. Por otro lado, me llamó mucho la atención este gráfico y se los quería compartir a ustedes. Acá compara un poco el nivel de los nanoplásticos con el nivel del cortisol. Y acá parece como que llega a un umbral. No sigue aumentando, digamos, como por ejemplo la diferencia del mediano al pequeño, sino que en altas cantidades, más o menos la respuesta del cortisol es muy similar. Eso me interesó destacarlo. Más que nada, un poco era explicarles cómo algunos contaminantes que vienen desde el ambiente pueden afectar cosas tan pequeñas como el metabolismo de un pez, e invitarlos un poco a la reflexión sobre nuestro planeta en sí y usar la ciencia como herramienta para prevenir estos efectos y también para ir para atrás en estos efectos que estamos generando sobre la Tierra. Mi nombre es Carla, para los que no me conocen, y soy estudiante de biotecnología del cuarto año de la carrera. Tuve la oportunidad de participar en este proyecto del Fish Room desde hace un poco más de un año. Y bueno, los que pudieron participar en el taller anterior ya me conocen. No sé si se acordarán que expliqué de los modelos biológicos de las plantas y los caracoles. Y hoy lo que les quería presentar es una de las aplicaciones biotecnológicas que, si bien las mencioné en el taller anterior, las mencioné muy por arriba y en la encuesta nos comentaron que les interesó. Así que pensé en profundizarlo un poco más basándome en un paper para poder mostrarles los resultados, para que tengan más visualmente y con números qué es lo que pasa con ese modelo biológico. Así que paso a presentarles las diapositivas. Antes de contarles de qué trata el paper, les quería dar una breve introducción. Y es que, como todos saben, la industrialización, la urbanización, la superpoblación generan una contaminación y una degradación ambiental cada vez más preocupante, sobre todo por los componentes que se liberan en los efluentes, que en gran medida tienen metales pesados como el plomo, el cobre, el níquel, cadmio, cromo, zinc, que tienen las características de que no son biodegradables, son tóxicos y además se bioacumulan en los ecosistemas acuáticos. Y si bien hay técnicas convencionales de remediación, como la absorción, columnas de intercambio iónico, eliminación electroquímica, filtración y otras técnicas, no son económicas y además pueden tener efectos negativos en los ecosistemas acuáticos. ¿Alguien se acuerda cuál es la aplicación biotecnológica con plantas que serviría como una... La fitorremediación. Exacto. Sí, exacto. La fitorremediación, que tiene las características de que es simple, es rentable y además es autosuficiente, no va a necesitar ninguna de las técnicas que mencioné antes. Y se basa en utilizar las plantas por su capacidad de acumular, de traslocar y de concentrar en su interior gran cantidad de metales pesados. ¿Y se acuerdan cuáles son las características que tendría que tener una planta o se imaginan? Hoy ya les mostré un poco. Las características que tendrían que presentar para poder hacer fitorremediación de manera genérica, ¿se les ocurre? Que crezcan rápido y que sean fáciles de conseguir también. Y que tenga amplia cantidad de descendientes. Muy bien. ¿Algo más? Pensando más en metales pesados.
Pensemos que, o sea, además de poder tener la capacidad de proliferar mucho y generar gran producción de biomasa, necesitamos que tengan la capacidad de tolerar estos contaminantes y que no se mueran. Y además acumularlos y o degradarlos. ¿Y se acuerdan el nombre del modelo biológico que les mencioné, que tenemos en nuestro field room, que es capaz de hacer esto? La lentejita de agua. Exacto. La lentejita de agua más conocida como Lemna minor. Entonces, yo busqué un paper que lo que hace es analizar el potencial de fitorremediación de Lemna minor para metales pesados. Comenzando a ver los materiales y los métodos, básicamente vamos a necesitar dos cosas principales, que es el agua que queremos tratar y las lentejitas de agua. Entonces, comenzando con el muestreo de las aguas, en este caso van a ser efluentes de Pakistán, porque es en ese lugar donde se hizo el examen. Las dos fuentes de los efluentes fueron efluentes industriales mixtos y efluentes municipales. El efluente industrial mixto va a tener aguas residuales de unidades industriales, como por ejemplo, acá dice hornos de fundición de acero, laminadores, jabones, talleres de carrocería, también industrias de aceite, de manteca. Y en cambio los efluentes municipales van a recibir aguas residuales directamente de las casas de la colonia. Y bueno, con estas muestras que tomaron, una parte la seleccionaron para hacer el experimento en sí de la fitorremediación y otra parte, como dice acá, la analizaron en el laboratorio para saber cuál es la composición, ya sea microbiológica, química o física, de estos efluentes. Después, como bien mencioné, se necesitan a las lentejitas de agua. Que bueno, en este caso, las lentejitas de agua dice que las donó un instituto y lo que tienen que hacer es lavarlas bien, pesarlas, que en este caso seleccionaron 200 gramos para cada experimento, y la tienen que juntar con los efluentes municipales. Entonces, en recipientes de 25 litros pusieron efluentes municipales y en otro efluente industrial mixto. Pero para que estos resultados sean reproducibles necesitan tener réplicas. Entonces, dice que hicieron 3 réplicas con cada efluente municipal. Entonces, una vez que tenemos al recipiente de 25 litros con los 200 gramos de lentejitas de agua, dice que tienen que incubaron estas lentejitas con los efluentes durante 31 días y sacaron muestras en los días 3, 10, 17, 24 y 31. Y sacaron muestras tanto de agua como de las plantas. ¿Y qué hicieron con estas muestras? Bueno, siguieron determinado protocolo que yo acá se lo simplifiqué, que básicamente con las plantas lo que tienen que hacer es lavarlas, secarlas en el horno a 70 grados, molerlas, tamizarlas, digerirlas, diluirlas en agua y filtrarlas. Y con respecto al agua la tienen que filtrar y conservar con ácido nítrico para que no se contamine con otros microorganismos. Y una vez que tenemos ya estas muestras previamente tratadas, las vamos a cuantificar con un espectrómetro de absorción atómica. Vamos a cuantificar los metales que querramos analizar. En este caso los metales pesados se basaron en 4 metales pesados, no hicieron sobre todos. Y ahora vamos a ver los resultados que obtuvieron y ver qué conclusiones podemos sacar a partir de ello. Primero, con respecto a la composición inicial de los efluentes, si se acuerdan cuando les dije que apenas tomaron las muestras, que una parte las seleccionaron para la fitorremediación y otra para analizarla en el laboratorio. Bueno, esta es la muestra que tomaron para analizarla en el laboratorio y le vieron la composición que tenía física, química y microbiológica. Y se puede ver, no sé si se ve mi mouse, que bueno, ambas muestras, tanto el efluente industrial mixto como el efluente municipal, tienen un pH básico, siendo más básico el del efluente industrial mixto. Después otro parámetro, por ejemplo, para comparar es la turbidez, que es mucho mayor en el efluente municipal. La dureza también es mayor en el efluente municipal. Después, por ejemplo, los metales pesados, en su mayoría, níquel, plomo, cromo. No, bueno, justo cromo no fue detectable en ninguno de los dos efluentes, pero bueno, la mayoría de los metales pesados fue mayor en el efluente industrial mixto que en el efluente municipal, con excepción del cadmio, que se puede ver que fue mayor en el efluente municipal. Entonces las conclusiones
en general que podemos sacar de esta tabla es que el efluente municipal, que recordemos que recibía las aguas directamente de las casas, está más contaminado en términos de nutrientes y de carga orgánica, generalmente por bueno, la materia fecal y todos los desechos que se liberan. Y el efluente industrial mixto va a tener mayor concentración de metales pesados, bueno, con excepción del cadmio. Y otro dato que llama la atención de esta tabla es, en el caso del plomo, que se puede ver que hasta se pasa del límite permitido de la concentración admitida. Bueno, lo segundo que se analizó fue la concentración del metal pesado con respecto a los días de incubación. Y la conclusión en general que se puede sacar de acá es que, como bien se ve en todos los gráficos, la concentración final en el día 31 es casi de cero, con excepción de este gráfico de abajo a la derecha, que se puede ver que la concentración final es un poquito más alta, pero aún así notemos que disminuye un montón la concentración del metal en el efluente. Y este gráfico lo muestra de una manera más fácil de ver que, por ejemplo, en el efluente industrial mixto, casi todos tuvieron una eficiencia mayor todos tuvieron una eficiencia mayor al 90%, y en el caso del níquel llega casi al 100% de la eficiencia. Con respecto al efluente municipal, si bien tiene una alta eficiencia porque es mayor a 80, es menor que en el efluente industrial mixto. Y bueno, después seguimos a analizar la acumulación de los metales pesados en la planta, que en este caso va a ser biomasa seca por todo el proceso que le realizamos a la planta. Y se pueden analizar los picos de mayor absorción de la planta en los distintos días. Por ejemplo, en el caso de arriba a la izquierda, que es de cadmio, se puede ver que en el efluente municipal, que es ME, se dio la mayor absorción en el día 10. Después, en el caso del efluente industrial mixto, en cambio se dio en el día 3. Y así se puede analizar con los distintos metales. Y la conclusión que se puede sacar de este gráfico, de una manera más general, es que el metal que presentó una mayor absorción, claramente diferenciada del resto, es el plomo, y se dio en el efluente industrial mixto. Y otra cosa que calcularon también fue el factor de bioconcentración, que el factor de bioconcentración es la capacidad de la planta de acumular metales pesados con respecto a la concentración de metales que está en el medio circundante. Y acá yo resalté los valores más altos cuando se dio el mayor factor de bioconcentración con respecto a los días para cada metal. Se puede ver que los factores de bioconcentración más altos que se obtuvieron fueron para el cobre, siendo de 558, y el plomo de 523, con respecto al resto que, por ejemplo, para el cadmio es 210, después 300, 400, son valores más chicos. Entonces, las conclusiones que pudieron sacar de este experimento en general es que a mí me llamó la atención también este dato, que tuvieron un mejor desempeño en el efluente industrial mixto que en el efluente municipal. Y esto se debe a, como bien vimos, del análisis microbiológico, químico y físico que hicieron, tiene un gran contenido de carga orgánica, y de una manera esta carga orgánica interfiere en el accionar de las lentejitas de agua y no es tan eficiente para remover los metales pesados. Y es por esto que recomiendan primero hacer un tratamiento para que después funcione mejor el tratamiento de fitorremediación. También vieron que la capacidad de acumulación va a depender de la concentración inicial del metal, que la acumulación y absorción de plomo fue significativamente alta, que la eficiencia de eliminación de los metales fue mayor al 80% y que los factores de bioconcentración fueron máximos para cobre y para plomo.